No todas las películas del año compiten en los Oscar, y eso también dice mucho sobre el cine que vemos. Cada año, mientras algunas historias quedan consagradas, otras pasan desapercibidas. Pero el cine no se agota en una lista de nominaciones, y muchas veces lo más interesante está justamente en lo que queda fuera. En este episodio elegimos 4 películas del último año que quedaron fuera de los Oscar y que merecen ser puestas en discusión. Si te gusta el cine tanto como nosotros, suscríbete y acompáñanos en esta charla. Esto es Pizza, Birra, Cine. Bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro podcast 2026. Mi nombre es Emiliano Vera. Y yo soy Mica Bazana. Y hoy teníamos ganas de hablar de algunas películas que estuvieron el año pasado, que no quedaron en los Oscars en ningún tipo de nominación. Bueno, hay una que sí tiene ahí unas nominaciones, pero otras de las películas que tenemos ganas de charlar hoy, estuvieron fuera y realmente las consideramos excelentes películas de lo que ha sido el año pasado. Sí, tenemos varias películas que nos gustaron, que podríamos decir que fueron ignoradas o fueron no tenidas en cuenta. Nos quedó esa pica con varias películas que, las decidimos incluir en un nuevo episodio, ¿no? Para poder analizarlas, para poder hablarles y también para traerles nuevas recomendaciones de por ahí películas que como no están en los Oscars, por ahí no son tan conocidas. Vamos a hablar de 4 películas que son de distintos países, lo cual está bueno. Y creo que por eso también es una de las particularidades que no terminan entrando en los Oscars, porque en película internacional entran solo 5 y estas quedaron afuera. De todas formas, en realidad, como ya hablamos un poco en el capítulo de los Oscars, podrían haber entrado tranquilamente incluso en mejor película, pero bueno. De las 4 que vamos a hablar, ¿cuál fue la que más te llamó la atención que no esté y que creemos que debería haber estado? Para mí, la peli de Park Chan-wook, No hay otra opción, que para mí fue una de las mejores definitivamente del año. Yo le puse 5 estrellas. Me pareció excelente, la disfruté muchísimo. Pensé que ibas a decir otra. Realmente pensé que ibas a decir una de las que vamos a hablar, que es muchísimo más. Es que en realidad polémica. me sorprenden todas, pero esa me sorprende mucho que no haya estado ni siquiera en la categoría de mejor competencia internacional. Pensé que ibas a ir por una de las películas que tiene actores de Hollywood y producidas por un director muy conocido. Sí. Ahora cuando hablemos se van a dar cuenta que es raro que esa película no haya entrado y que a nosotros nos gustó un montón. Vamos, si querés, con Park Chan-wook, que sí, a mí también es una película que me gustó mucho. La película anterior ya me había gustado muchísimo, que es Decision to Live. Y cuando vi que estaba en el Festival de Venecia, que es donde se estrenó, me generaba mucha intriga de saber cuándo se iba a estrenar y si la íbamos a poder ver. Y por suerte la pudimos ver en casa, no en cine, pero creo que hace poco estuvo estrenada. Estuvo hasta hace muy poco en cines, ya la estrenaron en Movie, así que si alguien tiene la plataforma y la quiere ver, está realmente buenísima. ¿Qué es lo que más te llamó de la película? Porque decidiste empezar por esta película y no por otras. Vos me pasaste el tráiler, me acuerdo, me dijiste mira esta película, a ver si te copa verla o no. Miré el tráiler y ya desde el tráiler dije, sí, la quiero ver, me interesa un montón. Me pareció así muy de entrada, una película muy en el tono de Parásitos, la película de Bong Joon-ho. Y efectivamente cuando la vimos tiene algo de eso, ¿no? Más que nada en el tema del tipo de humor, de comedia negra, ¿no? Sí, no es casual, ambos directores son surcoreanos, tiene que ver mucho con la cultura de ese país, evidentemente, con estilos parecidos en particular, ¿no? Medio crítica social, humor. Trabajan como temas también, el tema del capitalismo está ahí en las 2 películas. Sí, la idea de sostener la familia también, tiene, incluso en los temas es parecido. Si querés contar un poco de qué se trata. La película trata sobre un hombre de una cierta posición económica que pierde su trabajo de un día para otro. Y frente a la desesperación que le agarra por haber perdido su trabajo, empieza a idear oscuras estrategias como para poder recuperar su posición económica. Lo que está muy interesante desde el punto cero de la película, que te muestran todo lo que tiene esta familia, de una familia de 4, ideal. Que realmente es muy feliz por tener todo lo que tiene. Sí, te plantea de minuto cero cuál es el planteo de esta familia, te empieza a mostrar cuáles son sus actividades, a qué se dedican, te muestran a ese hombre trabajando y a partir de que pierde su trabajo todo su mundo se desmorona, ¿no? Entonces empieza a perder todas sus actividades de hobby, todas sus compras, no tiene forma de seguir pagando su casa, que es una casa muy grande.
Y bueno, es toda una gran comedia negra que seguimos a este personaje que empieza a analizar su competencia, digamos, otros empleados que pueden a competir con él por un puesto en una nueva empresa, a ver qué puede hacer para que lo elijan a él y no a otro. Sí, el tema está más que nada en que, bueno, empieza a buscar trabajo y no lo está consiguiendo. De hecho, empieza a ir como a clases de coaching, hacen tapping, se convence a sí mismo de que él puede. Y lo vas viendo que cada vez se va desesperando más porque, bueno, no está logrando encontrar el trabajo. Y ahí es donde él empieza a analizar que, bueno, tal vez no es la persona más competente para el puesto y la competencia que tiene es difícil. Entonces, crea una empresa ficticia para que le manden currículums a él, para analizar cuál es su competencia y empieza a ver quiénes son las personas que podrían llegar a quitarle el puesto de trabajo a él. Se vuelve como una comedia muy oscura donde él empieza a indagar en las casas de las personas, se mete a perseguir distintas personas que no conoce y bueno, empieza a dejar huellas por todos lados y es muy gracioso como de repente todo se vuelve caótico y intenta ocultar a su familia que bueno, que no está consiguiendo trabajo. Sí, incluso como en realidad dice que él está trabajando en conseguir trabajo, ¿no? Como se ausenta durante días enteros, la mujer le preguntó pero dónde estaba tratando de conseguir trabajo y en realidad está invirtiendo todos sus días en investigar a estas personas que podrían ser su competencia. Me pareció súper interesante un montón de aspectos a esto que vos decías, de un hombre que en definitiva se ve definido por su trabajo y al perderlo se pierde a sí mismo, ¿no? Ahí ya tenemos de entrada una crítica hacia el capitalismo, hacia el hombre enajenado y a la vez trabaja un montón también de símbolos como el tema del árbol, de la manzana, de la serpiente, como bueno, me pareció un poco bíblico en ese sentido, como la alusión a Adán y Eva, que tal vez habla en cierta medida de la relación que tiene él con su mujer, ¿no? Sí, creo que es el nexo directo con Parasite o Parásitos que vos habías hablado, es justamente esta idea de hasta dónde puede llegar el hombre en búsqueda de mantener su status quo o sacar a su familia del lugar donde está. En Parásitos es un poco una clase muchísimo más baja y en este es como otro tipo de posición, clase media, ya con casa y otro tipo de commodities. La esencia está ahí, bueno, como en una crítica moderna del capitalismo, que bueno, que justamente ambos son del mismo país y podemos trazar nexos re claros entre una película y otra. Lo particular de este director es que es el director conocido por hacer Oldboy, una película muy conocida. Bueno, a partir de ese estreno Tarantino lo empezó a padrinar y empezó a decir que era uno de los mejores directores. Ganó premios en Cannes varias veces, es un buen concurrente a ese festival. Como decía, esta película se estrenó en Venecia, donde también tuvo premios. Es muy conocido el director, con lo cual siempre que saca algo se espera mucho. Esta película está basada en un libro. Y porque creo que vos habías leído, me habías contado que hace rato que venía con ese libro para poder hacerlo. Sí, había escuchado que hace 20 años estaba con este proyecto de que lo quería hacer, había leído esta novela que se llama The Axe y hacía 20 años que estaba tratando de hacer este proyecto. Bueno, finalmente lo llevó a cabo. Un obsesivo, digamos. Sí, la película me encantó, no solamente por el tema de la comedia negra, porque nada, te reís y realmente es oscura y te estás riendo de cosas que son realmente oscuras y me resultó muy entretenida. Pero también me encantaron los planos, hay un montón de planos que me resultaron súper interesantes. Los movimientos de cámara, dónde pone la cámara, cómo trabaja la progresión de planos. Me pareció excelente el montaje y la cámara me fascinaron. Creo que lo que más se destaca de este director y por lo cual lo alaban mucho es por su forma de poner la cámara. Creo que es muy, muy innovador. Se le ven cosas a la película y a su filmografía, porque yo he visto otras películas que no se lo vi a otro director y que es muy prolífico en eso. Como busca formas de poner la cámara en encuadres raros, movimientos de cámara muy extraños y dentro de su universo funcionan, porque uno podría poner la cámara en el piso, en el techo, en cualquier lado, después pegarla a otro plano y tranquilamente no funcionar porque, digamos, estás probando, estás jugando un poco con lo que muestra, porque siempre tiene como un plus, ¿no? Y eso lo acompaña también con efectos, porque a veces ves como el punto de vista de un ojo, a veces ves el punto de vista de la espalda de un personaje y de repente pasa al frente. Sí, me pasó justamente eso que decís, sentir que la cámara estaba en lugares que no lo vi poner en otro tipo de películas, en otros directores. Yo particularmente no vi mucho cine de Park Chan-wook, la verdad, como para entender cuáles son sus estrategias estéticas a la hora de elaborar películas, pero sí me llamó muchísimo la atención esto en esta película, dónde ponía la cámara particularmente, y nada, cosas que tal vez termina resultando evidente el dispositivo, porque justamente es extraño por ahí a veces los lugares donde pone la cámara o cómo se mueve, cosas que
te terminan llamando la atención inevitablemente porque nada, estás yendo hacia un lado y de repente vas hacia el otro y tiene coherencia con lo que está sucediendo en la escena. Aún así, el dispositivo lo ves. Y aún así resulta atractivo, porque en general cuando una película te termina distrayendo, ¿no? Que se termina evidenciando el dispositivo, terminas dándote cuenta de la apuesta, te terminás saliendo de la película porque estás viendo esto. En este caso no me pasó eso, me pasó que me resultó atractivo. Sí, creo que lo que está bueno de este director también es que es súper recomendable para cualquier tipo de público. Lo cual vos decís, che, voy a ver una película surcoreana. Es difícil a veces, porque es otra cultura, otro idioma, otro ritmo. Y él tiene una forma de narrar y una forma de mostrar, una estética en particular, que es lo que lo define, que hace que sea muy atractivo y que tranquilamente lo pueda ver cualquier espectador. Yo no considero que las películas sean para una persona o para otra, pero lo que pasa a veces es que cuando es tan extraño el cine, a veces hay gente que se aburre o no le interesa. Es difícil, yo creo últimamente me estoy dando cuenta que me gusta bastante el cine coreano porque nada, cada película coreana que miro termina encantándome. Pero es difícil, esto que decís, asimilar otras culturas. Digo, al ser tan ajena a la cultura que estamos expectando, por ahí es difícil conectar, ¿no? Me pasó un poco lo mismo con, si querés podemos pasar a hablar de la otra película, me pasó lo mismo con la película esta que es iraní. Me costó un poco conectar con la película, al contrario de lo que me pasa con el cine coreano, cada vez que miro una película que es de Medio Oriente me cuesta un montón conectar y termino no sintiendo que me gustan las películas. Pero bueno, creo que sobre todo es por esta idea de no poder conectar con la cultura de dónde es la película y me resulta muy ajeno. Creo que por un lado este tipo de películas, por ejemplo esta película que es coreana, sirve un poco para entender cómo es un poco la cultura, cómo se manejan. Creo que es bastante fresca en términos de actuación, por eso creo que es sencilla para ver, porque se los ves muy expresivos, se sienten cuáles son los problemas de estos personajes, se los ve tensos, se los ve movilizados, y este círculo familiar de dos hijos y una pareja que se empieza a romper porque cada uno tiene distintas libertades y todos entre sí empiezan a tener conflictos, hace que la actuación sea interesante. No creo que pase con todas las películas, es verdad que es difícil entender cómo es la cultura de otro país. Estamos muy acostumbrados al cine de Estados Unidos porque es la invasión cultural que tiene, pero también, qué sé yo, ver una película italiana, ver una película francesa, que es un cine muy fuerte, también entendemos cómo son, hay un emparentamiento con la cultura italiana en el sentido de que tenemos muchos italianos, muchos españoles dentro de Argentina, entonces podemos entender cómo se sienten, cómo funcionan, cuáles sus pasiones, cómo se mueven. Ya yéndose más a Asia es más difícil y entiendo a lo que vas, digamos. Sí, igualmente esta película una de las cosas que más me costó en realidad es que me perdí con los personajes y tuvimos que rebobinar porque digo, ese personaje era el mismo personaje que habíamos visto antes, no estoy entendiendo, volvé. Y tuvimos que ir para atrás con la película porque nos habíamos perdido un poco en los personajes también. Creo que tiene mucho ritmo la película, entonces a veces en el golpe de vista y en la inclusión de personajes a veces es difícil identificarlos. No es una crítica racista, pero... Más o menos, pero sí. Pero bueno, me pasó. Bueno, finalmente me sorprende un montón que no haya estado en los Oscars, por lo menos en categoría internacional, porque la película me parece realmente excelente, es muy divertida, tiene un humor muy ácido. Ahí es donde pienso, bueno, si Parásitos estuvo hace un par de años, porque esta película que trabaja el mismo tipo de humor y en calidad técnica realmente está muy bien, ¿por qué no la nominaron? Yo escuché algo así como que estaba vetado de Hollywood, no sé por qué. Park Chan-wook. Sí, no sé si es cierto, no sé si es real. No tengo idea. Pero también me llama la atención de la película. Creo que Parásitos, la vamos a nombrar bastante, pero bueno, creo que le abrió la puerta a todas estas películas. Particularmente esta está distribuida en parte con Neon, ¿no? Sí, Neon, la está distribuyendo Neon, sí. Entonces también tiene como un espaldarazo grande. No es un director desconocido, es bastante conocido. Seguramente hay gente que no lo conozca, obviamente, porque no deja de ser un nicho el cine. Pero dentro de lo que conocemos como el mundo del cine, se conoce su nombre. Sí, se conoce su nombre, creo que principalmente por lo que decías, por Old Boy, que creo que, al menos yo que no he visto tantas películas de este director, esa película la tengo súper escuchada. Sí, es icónica. Sí, creo que, bueno, volviendo a la hipótesis original,
creo que se queda afuera porque, bueno, eligen solo 5 películas en internacional. Creo que están demostrando que lo que fue Parasite para el cine de Hollywood fue una excepción, porque no se está volviendo a repetir algo tan parecido. Y ahora va a pasar lo mismo, pasó un poco lo mismo con Fue solo un accidente, que es otra de las películas que tenemos para recomendar. Sí, es la que estaba nombrando recién, película de Medio Oriente, película iraní, película que además está coproducida con Francia y además es la película ganadora del Cannes. Esta película sí está en los Oscars, la nominaron para Mejor Película Internacional, la nominaron para Mejor Guión, pero bueno, por ahí me sorprende un poco que habiendo sido la ganadora del Cannes, la hayan puesto solo en Internacional y no la hayan puesto en Mejor Película, digo, en ese sentido, bueno, lo que ya hablamos de los Oscars, ¿no? Como bueno, no tiene por ahí mucho sentido que se compartan las categorías, pero bueno, ¿qué pasó por ahí con las otras películas que sí están? Sí, tiene un espaldarazo de haber ganado un premio muy importante en Europa y particularmente lo gracioso es que la película entra como película francesa, no como película iraní. Es el representante de Francia. Rarísimo, porque además el director es iraní, Jafar Panahi. La película ya está en Movie hicieron un ciclo del director, hay varias películas de este director que se pueden ver. Yo no he visto filmografía de este director tampoco, me gustaría ver algunas de las otras películas que están. Y además con todo lo que está pasando en Irán ahora, creo que por eso tal vez también Movie le dio como un espacio al director, porque bueno, la película trabaja un poco sobre la idea de lo que fue el régimen allá. Y en definitiva, si no hubiese sido por el régimen, esto lo dice el director, él no podría haber hecho esta película, ¿no? A mí este director me llega a través de que el año anterior ganó la Palma de Oro, entonces me empezó a llegar mucho más información y ahí empecé a descubrir que es un director muy destacado por un montón de cosas. Ha ganado premios en Locarno, en Venecia, en Berlín, en Cannes, en todos los festivales más grandes de Europa. Y bueno, ahora está siendo nominado a los Oscars. Y la particularidad de este director es que está proscripto en su país para hacer cine. Estuvo preso también, sí. Fue preso político durante muchos años. Muchos directores se proclamaron a favor de él y ayudaron a que pudiera salir en confianza, pero más de una vez lo han amenazado, ha hecho huelga dentro de la cárcel. Todo un gran conflicto que estuve leyendo hoy, es súper pesado su historia, y hasta hace poco tenía prohibido salir del país. O sea, creo que para el Festival de Cannes es la segunda vez que sale después de 10 años, porque tenía una proscripción larga. Sí, yo también escuché que no quiso después, o sea, con todo esto que pasó recientemente entre Estados Unidos e Irán, de público conocimiento, no quería participar de los Oscars. Finalmente Neon le dijo que tenían que participar sí o sí, que no podían quedarse fuera, pero bueno, incluso él en definitiva se proclama políticamente frente a todos los sucesos y si tiene que no participar con su película, no participa, ¿no? Sí, se lo acusa principalmente de hacer mala prensa a su país. Pero bueno, lo destacable de este hombre es que empezó a grabar la película a escondidas, o sea, sí. Consiguió actores, no puede poner muchas luces, no puede llamar músicos, hay un montón de cosas que no puede hacer, con lo cual cuenta con un presupuesto súper corto y la película se termina convirtiendo en película súper minimalista. De una carencia, el hombre hace una estética, porque lo que entiendo es que muchas de sus películas tienen que ver con esto, ¿no? De salir a la calle, empezar a filmar en locaciones reales, trabajar con los actores que puede, muchas veces no actores. Y eso le da un aire muy fresco a la película porque la hace ver casi como un documental, ¿no? Vos estás sintiendo que esas personas son parte de esa historia. Bueno, para dar un poco de contexto, la película trata sobre un mecánico. Un día llega un hombre a su taller y él escucha un sonido que le resulta familiar, que es el sonido de una pata de palo. Y frente a esto, él cree haber encontrado a quien fue su torturador. Wahid había sido preso y había sido torturado estando capturado. Frente a esta idea de que puede haber encontrado a su torturador, él lo secuestra e intenta de alguna manera tomar venganza. A lo largo de la película va como reclutando a distintas personas porque lo que le sucede es que no está realmente seguro de que esta persona haya sido su torturador. La película trabaja sobre esta idea de la incertidumbre, sobre la duda, sobre la moral de tomar venganza y finalmente sobre la compasión también, ¿no? Sí, creo que dentro de los temas principales está esta idea de la venganza y particularmente de cargar con la culpa de vengarse, ¿no? Como que todo el dilema moral de, bueno, si yo asesino a una persona que me torturó a mí, ¿qué me queda a mí, no? Me estoy convirtiendo en un asesino y cargando con ese peso para toda mi vida. Y a la persona no estar segura de quién está secuestrando, se empieza todo este dilema interno que atraviesa toda la película. Y la particularidad es que al margen de esta trama o al margen de esta temática, la película termina siendo
muy cómica en muchos aspectos. Termina siendo cómica porque termina arrastrando un montón de gente, porque empieza a buscar gente que lo ayude a reconocer si esta persona ha sido su torturador. Personas que han sido presas también y torturadas por la misma persona, y con cada persona que se encuentra es como, bueno, ¿vos estás seguro que esta persona es? Lo encontré, pero ¿estamos seguros de que es o no es? Y la siguiente persona también duda, entonces van a buscar a otra nueva persona. Y termina siendo cómica en este sentido porque, bueno, termina arrastrando un montón de gente con él. Entre todos sucede esta discusión de que uno está re seguro de que sí, que hay que matar a esta persona sí o sí, ¿cómo vas a dudar? Fue tu torturador. El otro dice, no, pará, esto de cargar con la idea de que estás asesinando a una persona. Sí, se pone en conflicto un montón de pensamientos sociales, ¿no? Digo, todas las personas piensan de manera distinta y se pone en juego la moralidad, ¿no? De si está bien o está mal tomar esa decisión. Y que no es una decisión que no se puede estar librada al azar. No saber si exactamente a quién estás matando es a quién querés matar. Sí, y en todo caso, si lo vas a matar, si fue la persona realmente que fue tu torturador, ¿lo matarías de todas formas? Digo, estás matando a una persona después de todo. Bueno, la particularidad de la película es que ellos no conocen a su torturador porque fueron secuestrados y tenían tapada la cabeza. Por ende, lo que define a que lo que piensan que es ese personaje es el sonido de la pata de palo. Que evidentemente quedó resonando en su cabeza y es lo que le llama la atención y por el cual decide secuestrarlo. A partir de ahí entra en juego todo esto de, bueno, la culpa y superar un trauma, ¿no? Porque la película trabaja sobre eso un poco, ¿no? Todas estas personas tienen en común haber estado secuestradas, pasar por ese suceso traumático y convivir toda su vida con eso. A pesar de ser una temática muy fuerte en un país que no conocemos, porque no pisamos, uno se puede identificar con el personaje. Porque son dudas existenciales, ¿no? ¿De qué sirve la venganza si yo después voy a cargar con eso toda mi vida? No me sirve para expiar mis culpas, no me sirve para sentirme mejor, no me sirve para nada. Y eso es lo que se viene a plantear el personaje. Sin embargo, hay otro personaje que con total imprudencia le dice, sí, matalo, sin pensar en las consecuencias de lo que esto implica, ¿no? Sí, de todas formas, y cuando se empieza a resolver la película, sin spoilear, creo que ahí está como por ahí la crítica que él hace, el director. Y me acuerdo que nosotros incluso estábamos en el cine, vimos el final y dijimos, che, bueno, pero no entiendo para qué este final. Creo que yo después me lo quedé pensando un poco y reflexionando en esto es como, bueno, la vida misma, ¿no? Como la realidad. Esta es la reflexión final. Esta es la reflexión final del director. Creo que el final es bastante abierto. Es que no me parece tan abierto. Justamente eso es lo que digo. Esto lo hemos charlado cuando salimos del cine. Yo creo que el final es abierto porque si bien tiene interpretaciones que son posibilidades que son claras, la decisión está en vos. Te termina dejando una pregunta y vos pensaste una cosa y yo pensé otra. No, lógico, pero conociendo también un poco la historia del director y después que nos pusimos a investigar, saber que él había estado preso, saber que es un director que se proclama políticamente. Creo que mi conclusión de la película es como, bueno, con ese final es como que, bueno, la justicia no existe, ¿no? Yo creo que deja preguntas, porque incluso los dos pensamos cosas distintas. Y me quedo con eso. Veremos qué comenta la gente que sigue la película, porque obviamente al no dejarte cerrado, al ponerte un plano que no te termina de contar nada. Me gusta mucho esta película dos elementos. Principalmente ante la ausencia de música casi, porque es una película bastante silenciosa y es bastante diegética, o sea que todo lo que escuchamos pertenece al mundo de los personajes. El papel que juega el desierto, ¿no? No es un desierto, pero es una zona muy desértica, ¿no? Un descampado donde ellos con la nada misma, ¿no? Como un espacio de encuentro donde, bueno, solo queda tomar decisiones y hasta incluso en favor de leer tus pensamientos, ¿viste? Como, bueno, estás vos, tus pensamientos y la otra persona. Punto. Tenés que tomar una decisión. Y segundo, creo que hay una escena ya llegando al final donde se resuelve la película, que hay un personaje que se quiebra y hay como un largo diálogo donde, bueno, se resuelve toda esta moralidad de decir, bueno, qué decisión voy a tomar en función de lo que pienso, que es súper intensa y venís de tanta carga dramática que te descomprime bastante. Sí, bueno, ahí está la escena previa a esa escena, toda la idea de lo que te decía, también creo que trabaja sobre la idea de la compasión, no solamente sobre el dilema moral de la represalia, de tomar venganza, sino, digo, porque antes de esa escena que vos estás diciendo, viene de toda una secuencia donde el tema que está puesto sobre la mesa es la compasión. Sí, o el perdón, digamos. Ni siquiera sé si es el perdón, porque el perdón por ahí podría llegar a formar más parte de esa escena que vos estás diciendo, que es la escena donde se destapa todo. Lo anterior me parece que justamente da lugar a esta escena, le da pie a esta escena. Sin esa escena
esa escena que vos estás diciendo, no sé si adquiere el mismo sentido. Creo que es una película muy cruda y muy sencilla de consumir. Volvemos a lo mismo, es una película iraní. Sí. Pero al margen de eso es una película súper disfrutable, súper consumible. La película me gustó cuando salí del cine, pero me costó. Por ahí no sentí como sentí de pronto con la película coreana, que la terminé de ver y me encantó, y para mí fue definitivamente me encantó. Dije 5 estrellas, excelente esta película, la mejor del año. Con esta película que ganó el Cannes no me pasó lo mismo, o sea, la salí y dije, bueno, me gustó, estuvo bien. Me quedé pensando en el final, digo, no entendí el final, y me lo quedé pensando, digo, bueno, qué sé yo, no sé, me cuesta conectar. Yo no había leído tanto sobre la película, sí sabía que había ganado el Cannes, entonces creo que lo que te pasa o lo que le puede llegar a pasar a muchos es que le pone mucha expectativa porque venimos de ganadores que son grandilocuentes o películas súper potentes. No digo que esta película no lo sea, pero es muchísimo más minimalista que los otros ganadores. Y creo que le habrán dado el premio por la particularidad en cómo está hecha. Creo que se juega un papel acá en sí. Decir, es un preso político que está escondido, está haciendo películas con lo que tiene a mano y encima la película es buena y intensa. Creo que eso tuvo un peso para que Francia la elija como la mejor película. Sí, además hay miles de tomas que están hechas a escondidas. Hay una escena que están empujando un auto en el medio de tráfico real, están desde un techo grabando a escondidas. La gente que está en el tráfico no sabe que está siendo filmada, en la escena el auto se queda y la gente que sale a ayudar a empujar el auto es gente real que está tratando de ayudar a empujar el auto a estos actores que están haciendo de cuenta que están trabados en el tráfico y que no les funciona. De eso la película tiene un montón, porque bueno, nada, está filmada escondida realmente. Sí, muy Nueve Reinas filmando en el centro, sí. Como muy microcentro. Muy ese estilo. Sí. Pero bueno, si con todo lo que dijimos no les interesa ver esta película, ya no sé qué más recomendarles. Sí, vayan a verla, es una película interesante y denle una oportunidad. Es una película sencilla, pero está buena para mirarla. Sí, de nuevo, la peli está en Movie, se puede ver en plataformas. Pasemos a la siguiente película. Nos quedan 2 recomendaciones más. 2 recomendaciones más. Creo que podemos pasar a hablar tal vez de Sorry Baby, película que nosotros la vimos en el Festival de la Uva. Película que cuando la vi me gustó un montón. Pensé que esta película también iba a estar en los Oscars, por lo menos en Mejor Guión. Pensé que tal vez no iba a llegar a otras categorías. Para Mejor Película no la consideraba, si bien la película me gustó un montón. Pero bueno, no es el tipo de película que por ahí se elegía en los Oscars. Pero sí pensé que iba a estar en Mejor Guión, porque realmente el guión que tiene es muy bueno. Sí, la película se estrenó en Sundance, creo. En Sundance, y se nota el estilo de ese Sundance, festival. Sí. Muchas de esas películas a veces terminan en los Oscars. Creo que hay grandes películas también en los Oscars y entiendo por qué, digamos, una película que es estadounidense, que es tan chiquita, no entra en esta ceremonia, digamos. Pero a mí es una de las películas que más me gustó en el año. Es una película que esperé bastante. Había visto en IMDb que tenía muy buena puntuación. Empecé a ver cuáles eran las mejores puntuadas del año, creo que a mitad de año. Sí. Estaba muy arriba, estaba 2 o 3, lo que consideraba que toda la gente que la había visto le había gustado. Por eso estaba tan arriba. Sí. Entonces la esperé y bueno, dio la casualidad que justo estuvo en el festival. Estuvo en el festival, pudimos acceder. ¿Querés contar un poco de qué trata? Sí, esta película, antes de contar de qué trata, está dirigida, escrita y actuada por Eva Victor, es su ópera prima y está basada un poco en un suceso que le pasó a ella. Sí, creo que ese combo lo hace súper destacable. A mí cuando pasan ese tipo de cosas, digo, se nota que es una película de autor, de cine independiente. Obviamente no me sorprende que A24 haya producido esta película y esté detrás de toda esta producción, ¿no? Es chiquita, pero el hecho de que la directora sea su primer película y que haya hecho muchas cosas dentro de la película, hace que la película tuvo un valor súper importante. La película trata sobre una chica que le sucede algo malo y a partir de la visita de una amiga es que vamos a ir viendo de manera fragmentada eso que le sucedió y cómo va a ir elaborándolo de alguna forma, ¿no? Sí, es un personaje que se dedica a dar clases de literatura y que el suceso traumático que le sucede siendo estudiante con un profesor de la escuela en la cual trabaja ella actualmente. Y bueno, recibe una visita de una amiga estudiante de esa época y a partir de ahí vemos flashback y a empezar a revivir todo su pasado. Lo que más me gustó de esta película es el guión. O sea, me parece que tiene un guión, cómo lo va llevando, cómo lo va elaborando, cómo vamos a los flashbacks.
Me parece que es un guión que además es bastante sutil en esto que a ella le pasa. Lo vas empezando a intuir de a poco, no es algo que de una te explique lo que le sucedió. Y además es un guión que en algún punto tiene un algo de comedia. En entrevistas que he escuchado con la directora, ella se dedica a la comedia y creo que esto se nota en el guión. Si bien el guión, la película no es una comedia, tiene tintes cómicos, y la realidad es que lo que más me gustó es cómo hace el delivery de esa comedia, rompiendo la tensión por ahí que viene manteniendo, ¿no? Como que hace que la película se distienda. Sí, creo que es una película bastante genuina y trata de un poco ser parecido a la vida, digamos. O sea, no todo es drama y no todo es risas. Entonces, cada vez que aparece una escena cómica, que encima en el cine se rió mucha gente, lo cual era muy efectista, no efectista en el sentido de generar ese efecto, sino en que estaba muy bien metido en el guión donde reírse para descomprimir. Creo que a medida que avanza el guión y a medida que vas conociendo su historia, empezás a entender por qué este personaje vive en donde vive, cómo se comporta con los demás y cómo le cuesta socializar, ¿no? Hablamos de un personaje que tiene, a pesar de que trabaja en una escuela y da clases para alumnos más chicos que ella, no conoce tanto a su vecino, vive en una casa súper aislada en el campo de Estados Unidos, que le da un aire fresco a la película porque está hablando de una particularidad, de un pueblo de Estados Unidos, que no es tan común ver películas de ese estilo. Hablamos un poco de Train Dreams en su momento, pero en una película de época. En este caso es una película súper actual, súper moderna, y creo que empezás a entender poco a poco qué le pasa a ese personaje. Digo, tenés muchas escenas donde él empieza a socializar con la gente del supermercado, con gente que se encuentra en la calle y con su propia amiga que hace mucho que no ve, y te das cuenta que le cuesta abrirse con los demás. Me parece que se puede comprender porque la película te va desilvanando de alguna forma esto que le sucedió y empezás a entender que el personaje es un personaje que está bastante bloqueado y que sí, que por eso se recluye y es bastante ermitaño y no socializa con muchas personas. Bueno, una película que realmente me parece excelente desde el guión, me parece que maneja muy bien los ritmos, esto que decía de cómo hace el delivery de estos momentos cómicos, me parece que nada, es eso, maneja bien la tensión y distiende bien, me parece que lleva un buen ritmo la película y que el ritmo está dado principalmente por el guión. La directora realmente ha logrado una gran película, siendo que es su ópera prima y que es la primera vez que incluso escribe un guión, porque ella es actriz y se dedicaba más a la actuación, y de pronto, a partir de esto que le sucede a ella, es que decide hacer esta película y realmente ha logrado una película que es muy linda. Sí, me gusta mucho la escena donde vemos que ella tapa la ventana con su tesis, sí, que está justamente muy ligada a eso que le sucedió. Está ligada a su conflicto porque tiene un conflicto con su propio profesor, y el profesor que le corrige la tesis ha dejado marcas escritas dentro del guión, entonces eso que está en su propia vida, en su propia ventana, le hace recordar físicamente a esa persona. Sí, yo cuando vi que tapaba las ventanas con la tesis es como, no, es lo último que querés ver eso es lo último que querrías ver en tu vida cotidiana, porque justo con eso estás tapando las ventanas. Creo que me gusta mucho también el tema del día y la noche en este lugar, de cómo está trabajada. Tenemos distintas escenas donde la vemos qué pasa en la mañana de su vida y cuando se despierta, y qué pasa en la noche cuando se va a dormir, no se puede dormir, está pensando. Empezamos a atravesar un proceso de soledad de este personaje que incluso no conoce a sus vecinos, digamos. Es un personaje súper solitario. Bueno, en fin, una película sencilla. Creo que desde todo lo que es los recursos formales de la película también la hacen sencilla. La luz es bastante natural, la foto, el arte, creo que todo es bastante natural. Creo que me gusta mucho también de la peli cómo trabaja ese suceso traumático, porque finalmente en algún punto de la película nos muestran cuál es el suceso, pero en realidad no lo vemos, el suceso, sino que estamos desde afuera. Y creo que va en línea con el tipo de película sutil que ha construido. O sea, creo que han sido todas decisiones inteligentes las que ha tomado para llevar a cabo toda la película, ¿no? Sí, creo que este proceso traumático que está puesto fuera de campo, o sea, no lo consumimos en imagen, está puesto siempre sobre el diálogo. Entonces, todo lo que empezás a descubrir o empezás a entender de cómo le pasa, lo ves a través de ella, tanto de cómo se ve físicamente y corporalmente. Creo que tiene muy buen trabajo de selección de planos, de encuadre, de cómo se la muestra en distintos espacios, porque la vemos bañarse, ir al baño, estar en el sillón con su amiga, ir a la playa del campo, ir a la escuela caminando. Vemos distintos momentos de su vida cotidiana, una película súper sencilla y acompaña esa puesta de cámara. Principalmente el fuerte de esta película es lo que decías vos, el diálogo en el guión, ¿no? Cómo inteligentemente va dosificando la información hasta que vos entendés lo que le pasa, digamos. Recién a la mitad de la película se termina de entender este conflicto, que entendés que hay un conflicto, que es un personaje que está bloqueado, y
cuando llega ese momento de entender lo que le pasa, no lo ves. Entonces la carga dramática es mucho más pesada que si lo vieras. Sí, aún así creo que al margen de verlo o no verlo, ya lo empezás a intuir antes de que suceda el suceso. Creo que lo vas intuyendo por diálogos y por todo esto que le va pasando a ella. Y además, como van los flashbacks, también es como que también empezás a intuir con qué tiene que ver lo que le pasó. Pero creo que lo interesante de eso es justamente cómo juega con tu imaginación. Vos estás poniendo en imágenes todas las palabras que te está diciendo en función de reconstruir un hecho que no lo ves nunca en la película. Y eso me parece que tiene un atractivo interesante. No es una película de Gaspar Noé súper física, súper textual, sino que todo lo contrario, minimalista y de proceso interno, ¿no? Un poco como lo que hablábamos de valor sentimental, pero en este caso, digamos, con muchísimo menos información que esa película. Sí, con muchísimo menos información. Bueno, como ya dije varias veces, muy inteligente el guión. Yo vi una entrevista que le habían preguntado cómo había concebido esa escena, si era algo que le surgió en la búsqueda de hacer la película, o ya lo tenía escrito el guión, y ella dijo, no, eso estaba en el guión. O sea, ya ella, desde el vamos, sabía cómo quería trabajar todas estas sutilezas. Muy buen guión, definitivamente muy buen guión. Sí, creo que es un excelente comienzo para una directora. Se posiciona muy bien, está teniendo buenas repercusiones, tiene muy buenas puntuaciones en general. La he visto que varias personas la recomiendan, así que bueno, esperemos a ver qué pasa con sus siguientes películas. Sí, totalmente. Bueno, la última película que tenemos para recomendar se llama Mátate Amor. Está producida por Martin Scorsese, por eso decíamos que nos resultaba muy raro que viniendo de la producción de una persona muy reconocida de Hollywood no haya estado directamente en los Oscars. Una rareza total. Además, creo que yo cuando terminé de ver, lo primero que dije es: Jennifer Lawrence se gana el premio de Mejor Actriz. No solo está protagonizada por Jennifer Lawrence, sino que también por Robert Pattinson, que hizo varias películas este año, o el año pasado mejor dicho. Y llama la atención que dos personas de la industria bastante populares, con este tipo de producción y encima con movie detrás, no hayan ni siquiera participado. Cuando vimos la película dijimos, bueno, va a competir Emma Stone contra Jennifer Lawrence. Yo pensé exactamente lo mismo. Sí, yo pensé lo mismo. Bueno, nada, finalmente no estuvo, rarísimo. Algo raro hay ahí. Sí, creo que igual a pesar de estar producida por Martin Scorsese, la película es como un tanto independiente, ¿no? Qué sé yo, está muy detrás nada más. No es una película gigante, no es un tanque de Hollywood, pero me llama la atención que teniendo el roster que tiene, no participe. Vuelvo a la teoría conspirativa, algo raro pasó porque teniendo peso no participar. Sí. Incluso, bueno, lo vimos con Fórmula 1, digo, Brad Pitt está ahí porque es Brad Pitt. Esta película está dentro de mi top 10 del año pasado. Sí, es una película que me gustó mucho. La fuimos a ver en cine. ¿Querés contar un poco de qué trata? Sí, la peli trata sobre una pareja que se muda a una casa de campo. La película trabaja sobre el personaje que interpreta a Jennifer Lawrence, que empieza a atravesar una psicosis posparto. Sí, si bien es una película sobre la pareja en este espacio, digamos, son los dos personajes principales donde a medida que pasa la película empiezan a tener cada vez más conflictos y empiezan a romper su pareja a causa de este nuevo cambio que es vivir en un espacio y tener un hijo en el medio de la nada. Vemos cómo el personaje de ella se empieza a destruir poco a poco, ¿no? Incluso entrando en la locura y en la psicosis, ¿no? Vemos un personaje que entra en un proceso de depresión que lo lleva a la locura, ¿no? Y casi hacia el final de la película vemos cómo ninguno de los dos puede lidiar uno con el otro. Sí, creo que más que depresión igual es directamente psicosis, porque ella empieza a enloquecer directamente, no es una cuestión de que ella está depresiva, sino de que ella tiene como su propia realidad en algún punto. La peli está basada en una novela de una escritora argentina, Ariana Harwicz. La película surge porque Martin Scorsese estaba leyendo este libro en su club de lectura y luego de que terminó de leerlo se le ocurrió que Jennifer Lawrence tenía que interpretar el papel de esta mujer que enloquece. A partir de la conversación que tuvieron ellos dos sobre el libro y que Jennifer Lawrence lo leyó, se empezaron a preguntar quién podía dirigir este proyecto y como el libro resulta tan poético de alguna forma, pensaron en Lynne Ramsay, directora escocesa, porque consideraron que era la única que podía realmente llevar a cabo este proyecto. El libro, por lo que he escuchado en las entrevistas que hicieron, no es un libro que de buenas a primeras lo leas y puedas realmente decir, sí, la película es esta. Lo que tengo entendido es que trabaja mucho sobre las emociones de este personaje. Creo que la temática no se ha visto mucho en cine. Yo no conozco una película, ni tampoco he escuchado nombrar una película que trabaje sobre esto. Sobre la psicosis posparto. Sí, incluso sobre poner un personaje femenino transitando todo
todo esto durante la película, digo, porque la película se centra principalmente en eso, no es que es un momento de la película y una escena, sino que bueno, toda la ellos película. nombran mucho una película, yo la miré a causa de que ellos la nombraron y realmente sí, Una mujer bajo la influencia, que lo interpreta Gina Rowlands, que tiene muchas similitudes con las películas, también una pareja, una mujer que enloquece, película dirigida por John Cassavetes, interpretado por Gina Rowlands, tiene muchas similitudes con esta película y realmente el papel está muy bueno. Creo que puedo ver las referencias realmente. Jennifer Lawrence dice que se inspiró mucho en lo que hace Gina Rowlands en esa película y sí, está ahí, realmente la ves la referencia en cómo interpretar un personaje que enloquece en definitiva. Sí, creo que muy física la película, sí. Muy interesante, muy corporal, casi un paralelismo con lo que pasa con Bugonia, ¿no? Como, bueno, un personaje que da todo de sí dentro de la película. Sí. Un personaje, no, un actor, una actriz. Una actriz que da todo. Una actriz sí, Jennifer Lawrence lo da todo, sí. Que pone todo su cuerpo en la película, incluso se estrella contra un vidrio, arranca, se le papelado una pared con sus uñas, rompe un baño, sí. Pasa por distintos procesos de locura que se vuelve muy carnal y te impacta mucho, ¿no? Porque quizás eso es algo que no me gustó un poco en cine, o quizás sea particular del cine, pero tenía muchos altibajos de sonido y los sonidos estaban muy fuertes, te hacían saltar de la butaca. Estaba súper intenso, incluso la música cuando entraba arriba, bien arriba. Como que está todo el tiempo proponiéndote emociones intensas. Yo no recuerdo tanto esto que decís, de tantos altibajos. Creo que la estaba mirando la película realmente como espectador ideal de estar totalmente ahí en la película. Lo que sí creo que no me gustó de la película fueron las noches americanas. Es como que no entendí en el momento cuál era la necesidad de generar esas extrañezas. Aún así, creo que sí tengo que ver el lado positivo. Creo que la película, en algún punto, no terminás de saber si lo que estás viendo es real o no. Como que estás tanto siempre desde el punto de vista de ella que no sabes si lo que sucede es o no es, o si es imaginación de ella. Y en ese sentido por ahí digo, bueno, por ahí tenía sentido generar esta estética particular de crear noches americanas para justamente, bueno, establecer esta rareza del punto de vista de ella. A mí eso que vos decís y te llamó la atención, a mí me pareció algo súper interesante y destacable de la película. Siento, habiendo visto la película, que si no hubiese tenido un vuelco estético particular, se hubiese quedado en cosas por la mitad. ¿Por qué? Porque la película tiene un trabajo, como decías, onírico muy grande. Estás todo el tiempo pensando si eso sucedió o no sucedió, porque al personaje de Jennifer Lawrence le pasan un montón de cosas que son alucinaciones en muchas partes. Y algunas se develan como alucinaciones y otras no sabes si realmente pasó o no pasó. Entonces creo que esa estética que propone juega un poco con la idea de el mundo interno del personaje. Que a mí particularmente, creo que esto lo hemos hablado un poco, me hace acordar bastante a Lynch y a sus universos. Particularmente Mulholland Drive y un poco de Twin Peaks, esta idea de un personaje en el campo que empieza a tener un grado de locura como pueden tener los personajes de Lynch. Sí, yo no sé me llaman mucho la atención a mí, me llevó directo ahí. Yo no sé si lo vi y no sé si lo veo incluso. Me decís Lynch y no sé, me cuesta. Creo que Lynch tiene otro tipo de estrategias estéticas. No sé si lo veo, pero hay mucho el nexo entre Lynch y lo que hizo Lynn Ramsey con esta película. Pero bueno, sí, muy interesante todo el trabajo actoral, por lo que tengo entendido en esa entrevista que escuché. Trabajó muchísimo con los actores a nivel corporal, tratando de más que nada hacerles entender por ahí un poco el mundo del personaje, con música, con canciones. No fue muy estricta a la hora de dirigirlos, les dio mucha libertad y se dedicó más como a pulir en montaje, en etapa ya de postproducción, cuál iba a ser la película, ¿no? Como que le dio mucha libertad a interpretar esta locura y por lo que escuché, incluso a Jennifer Lawrence le costó mucho esta idea de ella ya es madre, tiene hijos y le costaba mucho por ahí entender cómo este personaje se desenvolvía, porque bueno, dice, yo no me acercaría a mi hijo con un cuchillo de pronto y bailaría cerca de mi hijo con un cuchillo. Y dice, bueno, vos no, pero este personaje sí. Le costaba como por ahí entender dónde sí y dónde no, porque dice, yo no haría un montón de cosas que este personaje llevaba a cabo, ¿no? Como de pronto ir a despertar a tu hijo cuando está durmiendo porque estás aburrido. O sea, y Jennifer Lawrence le dice, che, yo cuando mi hijo está dormido, para mí es el mejor momento de todos. No lo iría a despertar, decía. Y bueno,
pero parece que este personaje sí, y bueno, trabajaron muchísimo sobre qué haría este personaje y cómo desenvolver esas cosas que por ahí generan tensión, como estar bailando con un cuchillo cerca del bebé, y estas cosas que por ahí no serían las más habituales para una madre, que no le ha tocado enloquecer de pronto. No lo leí y no sé si en algún momento me voy a sentar a leerlo, pero estaría bueno ver cuál es el origen de esta historia para ver de qué se agarraron para construirlo. Obviando eso, creo que es un gran acierto que la película sea física porque es difícil identificarse con esto, justamente como dice Jennifer Lawrence. Es muy difícil pasar por esa situación, es un grado de locura con alguien que no está dentro de sus cabales que es casi imposible conectar o entender qué le pasa. Entonces llevarlo a un plano físico de tener muchas acciones grotescas lo hacen carnal, por lo menos al cine, ¿no? Expresivamente como lenguaje. Sí, bueno, pasa que creo que justamente la película no es panfletaria, ¿no? Como que busca más la idea de hacerte atravesar la experiencia y de vivir un poco cómo se siente el personaje y que puedas vivir la experiencia desde la perspectiva del personaje. Sí, creo que a nivel cinematográfico está bueno ir al cine para verla. Para los que no la vieron ya la van a tener en plataformas, así que bueno, ténganse un buen televisor para verla. Tiene un final que a vos no te había gustado tanto. No, pero por esta cuestión de la postproducción igual, no por una cuestión de guión o de No, ya sé, creo que estéticamente es bastante experimental. Quizás eso lo que haya dejado afuera la película de la selección, porque en definitiva participó del Festival de Cannes, igual que fue solo un accidente. Tiene más sentido que esté en ese lugar y no en los Oscars, pero bueno, no deja de llamar la atención de que no esté. Para mí es una película súper recomendable, de las que más me gustó en el año. Está bueno que se sienten a mirarla. Bueno, creo que hemos llegado ya al final de todas estas pelis que creemos que fueron muy buenas películas del 2025, que bueno, finalmente no estuvieron en los Oscars y no tuvimos oportunidad de charlarlas. Pero bueno, en fin, esperamos que realmente tengan ganas de ir a verlas. La mayoría de estas películas están en Movie, creo que la única que no está en Movie es Sorry Baby, así que esa, bueno, habrá que esperar un poco a ver si finalmente la ponen en plataformas, pero el resto las pueden ir a ver. Realmente, bueno, súper recomendadas por nosotros. Creo que es un buen pantallazo de lo que estuvo sucediendo en Europa principalmente, o en Asia también, en distintas películas que no han llegado a este lugar porque son internacionales, digamos, como hablábamos antes. Lamentablemente muchas de estas películas se quedan afuera por no pertenecer culturalmente al mainstream. Y sacando Sorry Baby, que es una película chica y minimalista, las demás son de directores que no pertenecen a países que suelen poner cine dentro de Estados Unidos. Seguramente iremos recomendando películas que están ahí en el radar, que nos quedaron del año pasado. A mí me quedan hacer por ahí una mención especial que Richard Linklater hizo 2 películas el año pasado. Sí, es verdad. Uno de mis directores favoritos. Hizo Blue Moon y Nouvelle Vague, que Nouvelle Vague es una película que habla justamente de la nueva ola francesa y trabaja sobre representar cómo fue el rodaje de una película. Y Blue Moon también es una biopic de un letrista de musicales de los años 40, 50, si no me equivoco, que está Ethan Hawke como protagonista, que está nominado a los Oscars como actor. Veremos si lo puede ganar o no, tiene una categoría súper difícil. Sí. Pero también son 2 películas que después, si no hablamos, también denle bolilla, que hay mucho para investigar ahí. Tiene un ritmo, una particularidad muy única de él y trabaja mucho los diálogos, así que nada, súper recomendadas también. En fin, hubo muchas buenas películas el año pasado. Yo tengo una lista de películas que me han gustado, creo que hemos hablado de las que más nos han gustado, las que por ahí más se destacaban. Aún así también sé que me faltaron películas, que las tengo anotadas ahí, de las películas que han tenido mejores puntuaciones, películas que estuvieron en el Cannes también. Eso te iba a decir, nos quedaron bastantes por ver. Nos quedaron bastantes por ver, así que bueno, nada, las iremos viendo y recomendando a medida que podamos ponernos a tiro con esa lista de películas. Para todos los que son nuevos en el canal, los invitamos a que se suscriban, le pongan like, que nos ayudan un montón con los videos, hacen que tengan más movimiento, que aparezcan mejor en el inicio, que lo recomienda a personas que ustedes conocen y bueno, nos ayudan a crecer poco a poco. Vamos a tratar de ir haciendo nuevos capítulos, recomendando más películas, estar un poco más activos. También tienen un link debajo que pueden hacer un aporte al canal. Vamos a estar haciendo cosas nuevas, tenemos nuevas ideas, viendo qué podemos hacer para aquellos que se suscriban, ver si les podemos hacer un pequeño regalito y bueno, que nos ayuden a seguir creciendo. Bueno, estén atentos a los próximos capítulos y nos vemos pronto. Saludos.